Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Adrián. Buenas tardes, Felipe. Y antes que proceder con esta sesión que vamos a dedicar a la gestión de conflictos en el transporte y concretamente pues a ver una de las fórmulas que tenemos alternativas de resolución de conflictos, como es la mediación, vamos a sobre todo contextualizar la sesión de hoy con el programa de sesiones que venimos realizando a lo largo de las últimas semanas sobre comercio internacional y transporte de mercancías y la actualidad en 2025. Ya realizamos dos sesiones, la primera de estas el día 18 de febrero a cargo de Jordi Güell Pasero y José María Ledesma Spark, donde vimos sobre todo materia de contratación internacional, comercio internacional y aduanas. La segunda de las mismas tuvo lugar, la segunda de estas sesiones tuvo lugar el 26 del mismo mes de febrero del 25, del año 25, con Xavi Hormigos y un servidor en la que analizamos sobre todo la actualidad y novedades en materia de normativa en transporte terrestre y la sesión de hoy a cargo de Adrián Prada, Sevilla, en la que vamos a ver pues esta gestión de conflictos en el transporte y también esta sesión de conflictos con carácter general. Y bueno, pues antes de proceder con lo que es la sesión, sí que quisiera pues comentar un poquito cómo los aspectos que vamos a valorar hoy y que vamos a comentar hoy. En primer lugar, vamos a ver los diferentes tipos de conflictos que resultan más habituales en lo que es el transporte de mercancías, el mundo del comercio internacional. Y luego, pues iremos comentando con Adrián las diferentes formas de resolución de estos conflictos y en especial lo que es la mediación. Para ello, pues como digo, contamos con un ponente muy especial, que es Adrián Prada Sevilla. Él es ingeniero naval con 30 años de experiencia a sus espaldas. Además, es fundador de Orientasí, es perito judicial, desarrolla pues, una labor también dentro del equipo de International Transport Lawyers y, por supuesto, lleva desarrollando sus funciones como mediador desde hace pues, casi 23 años, ¿no? Desde 2012 en lo que es el mundo de la mediación en la gestión de conflictos. Y bueno, él es mediador oficial en el Centro de Mediadores adscrito al Ministerio de Justicia y también en la Administración catalana por parte del Colegio de Mediadores de Cataluña. Y también pues desarrolló una labor como ponente, como docente desde hace muchísimo tiempo, tanto pues en la Politécnica de Barcelona, en la Facultad Náutica, y bueno, su especialidad sobre todo es el mundo marítimo, el mundo de la navegación, y nada, un absoluto placer tenerte hoy aquí, Adrián. Muchísimas gracias, Felipe. No, el placer es mutuo, es un gusto poder, como siempre, colaborar contigo y estar contigo en cualquier historia. Gracias. Gracias por prestarte y bueno, para todos los que nos vayáis viendo en diferido, pues vamos a iniciar una pequeña presentación de PowerPoint de lo que es la sesión de hoy y que espero que podáis ver correctamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito antes de, por supuesto, Adrián, interrúmpeme cuando quieras, interrúmpeme Sí, sí, sí. cuando tú gustes. Antes de iniciar, sí que me gustaría comentar algunos aspectos de las problemáticas que resultan más habituales en lo que es el comercio internacional y el mundo del transporte. Y es que existe una confusión, sobre todo de ideas, en lo que es el mundo de la compraventa internacional de mercancías y los conflictos que surgen a raíz de este tipo de contratación, de este tipo de relaciones jurídicas. Muchas veces, y aunque se distinga bien sobre
a nivel teórico sobre lo que es el mundo del transporte, es decir, no es lo mismo el mundo de la compraventa internacional del mundo del transporte, sí que existe muchas veces confusiones a la hora de poder depurar responsabilidades, a la hora de poder solucionar problemáticas que surgen en la esfera del comercio internacional. Y es que este mundo del comercio internacional es el mundo de la compraventa internacional de mercancías. Y para ello, muchas veces necesitamos, o siempre necesitamos, de una actividad que es el transporte. Es decir, para poder hacer efectivo una compraventa entre un vendedor y un comprador, como tenéis aquí en la diapositiva, van a intervenir una pues, variedad de transportes. Y por lo tanto, aquí tenemos dos grandes tipos de contrataciones. Una, la que va enfocada hacia la compraventa internacional de mercancías o la compraventa de mercancías, y otra, la que se refiere al transporte. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque muchas veces, como compradores que tenemos un problema, por ejemplo, queremos saber quién tiene la responsabilidad. Y esta responsabilidad, en un primer plano, lo que tenemos que evaluar es quién dentro de la esfera de la compraventa se ha comprometido a llevar a cabo el transporte y hasta qué fase. Por ejemplo, en lo que sería un Incoterm Free on Board, pues desde Shanghái a Barcelona, un transporte, o mejor dicho, una compraventa de un fabricante industrial en Shanghái y un comprador en Cataluña, en Barcelona, pues al final va a haber una obligación por parte del vendedor, insisto, en un free on board, de dejar esta mercancía al costado del buque. Por lo tanto, la obligación de este vendedor va a finalizar una vez se ponga la mercancía al costado del buque. Si el comprador tiene un problema, por ejemplo, al descargar la mercancía en el puerto de Barcelona, realmente está teniendo un problema con el transporte que él contrató. No está teniendo un problema con el vendedor. ¿Vale? Por esto mismo, creo que es necesario valorar en, en todo este contexto cada situación y identificar hasta dónde se ha comprometido cada parte y cuáles son las obligaciones de cada parte. Este es el punto número uno y que creo que hay que destacar. Luego, sin enrollarme demasiado, ¿no? Sí que lo que son los problemas habituales del vendedor, lo que hace sufrir a pues a un shipper, por lo general, un vendedor, es la falta de pago, es decir, que no le paguen, sobre todo cuando no es un régimen de prepaid. La segunda causa que más le va a preocupar en este caso, ay, perdonad, se me ha movido el PowerPoint. La segunda causa que más le va a, pues como digo, a preocupar es el retraso en este pago o que se pague de forma parcial. Pero aquí, en lo que es en España, tenemos que entender que, de acuerdo al Código Civil, tenemos un periodo de prescripción, es decir, un periodo en el que podemos ejercer cualquier tipo de reclamación. Fuera de este periodo, que es por regla general de 5 años, si no es un periodo de 3 años, en función del tipo de contrato del que se trate, entonces, si nos prescribe esta acción, ya no tendremos posibilidad de reclamar a nivel judicial. Si el problema viene por parte o el problema lo sufre el comprador, pues normalmente va relacionado con falta de entrega, daños en la mercancía y demoras en la entrega. Es decir, todo lo que tiene relación, lo que guarda relación con la mercancía y con posibles defectos en esta entrega, en esta mercancía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí señalamos muy rápidamente, ya lo señaló Jordi Weil Pasero en su primera sesión, lo que es el esquema de los principales Incoterms para que veamos dónde acaba la obligación de cada parte, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente poner Incoterms en Google y tendremos pues diferentes tablas a las que acudir. Si hemos ya comentado muy brevemente que tenemos un periodo prescriptivo, cuál es el problema del vendedor, cuándo tiene que hacer esta reclamación, luego vamos a hablar del problema principal
del comprador, que es el de la mercancía dañada. Básicamente, el 25% de esta mercancía que llega dañada se corresponde a daños por roturas, em, sobre todo por roturas, desplazamientos en el transporte, etcétera. Un 14% se relacionan con la temperatura, especialmente en el régimen de reefer, en esos productos perecederos, cuando pues, hay una caída de la temperatura por X circunstancias. El 11% se trata de contenedores que se caen por la borda. Se ha estimado, el Instituto Marítimo Internacional ha estimado que aproximadamente unos 3.000 perdonar, la Organización Marítima Internacional, quería decir. Aproximadamente 3.000 contenedores caen a la borda cada año. En los últimos 11 años, si hacemos la cuenta, pues van casi 30.000 contenedores directamente que se han perdido en el mar. Y luego, por último, el 9% de estas reclamaciones son por robo. ¿Vale? Importante que toda la mercancía dañada tenemos un plazo, si cabe, mucho más restrictivo para poder reclamarla. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros siempre recomendamos, desde el punto de vista del jurista o del abogado, que se reclame lo antes posible. En aquellos daños que resultan aparentes, se hagan en un máximo de 24 horas, ¿vale? En 24 horas por carácter general. ¿Qué quiere decir daños aparentes? Pues significa que son aquellos daños, sí, son aquellos daños que se ven a simple vista cuando nos entregan la mercancía. Y luego tenemos que distinguir estos de los daños ocultos, aquellos que hasta que no abramos la mercancía, hasta que no desembalemos la mercancía, no podrán ser observados. En ese caso, desde el momento de la entrega tenemos 7 días en lo que es transporte terrestre y 72 horas en lo que es transporte marítimo. ¿De acuerdo? Por regla general, ¿qué es transporte marítimo? ¿Qué es transporte terrestre? Olvidémonos de esto. Siempre y cuando haya una multiplicidad de transportes, antes de 72 horas presentemos por escrito una reserva. ¿Qué quiere decir esto? Enviemos un email donde, digamos, se manifiesta una reserva respecto a esta mercancía. Se identifica la mercancía, el número de contenedor y, como mínimo, diremos de qué tipo de daño se trata. ¿Vale? Podemos acompañarlo de un reportaje fotográfico. Por supuesto, hay especialistas periciales llamados surveyors que van a hacer una valoración de estos daños. Entonces, también recomendamos, en caso de que encontremos una mercancía dañada, llamar a un surveyor especializado en este tipo de daños, ¿de acuerdo? Y bueno, sepamos que hay un plazo de prescripción también a nivel judicial, según nos indica el artículo 79 de la Ley 15/2009, de un año. Con lo cual tenemos un año desde el momento de la entrega para poder reclamar a nivel judicial. ¿Vale? Esto es bastante relevante. Sobre todo tener en cuenta estos términos. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna cosita, Adrián, porque me siento un poco, un poco en plan Bueno, monólogo sí, 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 no, no, muchas gracias, Felipe. La verdad es que fíjate que yo estoy en el sector desde hace años y siempre es un placer y un gusto escucharte. Y aquí, bueno, sí que quería dar un pequeño tip, porque me ha venido aquí un poco un símil cuando estabas diciendo que lo importante que es diferenciar el comprador, el vendedor de todo lo que hay en la cadena de transporte multimodal que hay cuando se hace la compra-venta y hay transporte por medio, lo importante que es diferenciar. Pues bueno, aquí un pequeño tip para todas las personas que nos están viendo y escuchando, que cada vez que tengan un conflicto, es fundamental también, igual que lo que tú has comentado, pero es fundamental separar lo que es la observación pura y dura, el hecho puro y duro de todas nuestras interpretaciones. ¿Vale? Porque si a mí me han perdido una mercancía y yo llamo al transportista y le digo, sois un desastre, vaya follón, vaya tal, me habéis hundido en la miseria, que no sé cuántos, ahí la estoy liando. ¿Vale? Entonces, si yo quiero poder gestionar ese conflicto y que el transportista se abra a escucharme y a ayudarme, entonces voy a separar eso y simplemente le mencionaré el hecho objetivo. Oye,
que acordé contigo un transporte que me ibas a entregar el día 25, estamos a día 27, no me ha llegado nada y no me has dado ninguna notificación, ¿vale? Ahí, con ese hecho, el transportista está obligado, no puede empezar a discutir ni a decirnos ni echarnos nada en cara ni a justificarse. Eso es un hecho objetivo que no tiene discusión y eso nos va a permitir seguir adelante con lo nuestro y el transportista se va a abrir a escucharnos. Si yo empiezo a ponerle verde y a decirle, joder, que es un menudo desastre, no os vuelvo a contratar, no os vuelvo a tal, las posibilidades de, digamos, de gestionar y de tener una ayuda mejor del transportista, pues ya se van a ver reducidas claramente. En fin, es eso, separar el hecho objetivo de todas mis interpretaciones y si puedo las interpretaciones me las guardo para más tarde. Muy bien, muy bien, muy bien, Adrián, sí. Perdona, No, que no, no, me no, he no, ido del tema. es que realmente cuando, como siempre, ¿no? Ya desde hace años que nos une esta amistad y siempre que hablas al final, pues me hace reflexionar, ¿no? Y pensar en... Y tienes razón, ¿no? Hay que dejar esa emocionalidad a un lado Claro, porque corremos el riesgo de viciar toda esa relación y poder entorpecer una solución realmente, que es lo que queremos y que es lo que necesitamos. efectivamente, Felipe, si al final si yo lo que quiero es tirar mi mercancía, pues aparco todo lo otro y hago pues eso todo lo posible porque tener esa máxima colaboración por todos, sí, sí, sí. Pues sí, sí. Bueno, no sé si se ve lo que es Sí, este sí, sí, PowerPoint. se ve ahí un Vale. poquitín que quieres, la píldora roja o la azul. Pues mira, aquí tenemos a Morfeo. ¿Eh? Ya creo que Sí, sí. este año se cumplen 25 años de esta película, ¿eh? 25 Ostras. años, sí, Oh, sí. sí, sí, Y sí. todavía recuerdo cuando le ofrece a Neo la pastilla roja o la azul, ¿no? Y Ujú, ese momento de inflexión, ujú, ese momento que al final va a cambiar la vida del protagonista, que hace pues, un verdadero viaje del héroe ujú. y de descubrimiento personal, ¿no? Por voluntad propia. Y yo creo que el, o he intentado, sobre todo, poder de alguna forma ilustrar esta Sí, sensación que tenemos a la hora de tomar una decisión para resolver un conflicto, ¿no? Y es que, efectivamente. sí, y es que básicamente tenemos una gran cantidad de soluciones, ¿no? Pero si podemos hacer una clasificación de estas, tenemos uno, lo que es la judicialización, o dos, lo que son los ADR, o los tradicionalmente conocidos como ADR, eh, o denominados en castellano MASC, ¿vale? Estos son Alternative Dispute Resolution o lo que sería más, pues esos métodos alternativos de solución de conflicto, ¿vale? Estas son las siglas de estas acrónimos que pongo aquí. Y básicamente lo que sería MASC pues, son el arbitraje, la negociación, la mediación y pongo entre, como veis, pues, oferta vinculante un poco cogido entre comillas. Y ahora lo diré sobre todo por qué. ¿Vale? Y es que la ley 1/2025 sobre procedibilidad nos hace un cambio muy importante a la hora de obligarnos con carácter general, salvo determinadas excepciones, a acudir a una de estas fórmulas de resolución alternativa de conflictos para poder luego ir a juicio. Es decir, no podemos ir a juicio o plantear una demanda directamente. Tenemos que acudir a un arbitraje, una mediación o pongo aquí oferta vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos hacer simplemente un ofrecimiento que no tenga demasiado, no tenga por qué tener demasiado recorrido. Simplemente hacer este ofrecimiento y que quede por escrito, podemos acreditarlo, cualquiera de estas fórmulas podemos intentar acreditarlas y las adjuntamos en la demanda como documento número 2. Ya está. Con eso ya cumpliremos el requisito de procedibilidad. Pero ¿qué sentido entonces tienen las dos pastillas? Pues que la elección sigue estando ahí y que yo soy un crítico de esta ley, no puedo, después de reflexionarlo, no puedo evitar la crítica a esta ley. Creo que al final no se va a conseguir el objetivo, no se va a conseguir a través de obligando a la gente.
a tener o acreditar una metódica alternativa de resolución de conflictos si realmente no lo quiere. Porque estos conflictos eh, se resuelven de esta forma alternativa a través de la voluntad de las partes. Y entonces, simplemente haciendo una especie de ficción, podemos decir que hemos cumplido este requisito y seguir tomando la pastilla roja sin ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Qué pasa si tomamos la pastilla roja de judicialización? Pues que vamos a tener que valorar lo primero si el juzgado al que nos dirigimos es competente, porque puede no serlo. Y además, en el transporte marítimo nos encontramos una relación muy habitual, un sometimiento jurisdiccional de forma habitual. Pues esto lo tenemos en el Bill of Lading o en el contrato de fletamento. ¿Eh? Es decir, cuando contratamos con la naviera o con el mismo operador de transporte, con el forwarder, vamos a tener una cláusula de sometimiento jurisdiccional y nos va a decir, van a ir ustedes a un tribunal de Londres o a un arbitraje en Londres, con lo cual nosotros nos vemos limitados a tener que ir a ese tribunal. ¿Vale? Y luego vamos a sumergirnos en una tramitación judicial. Esto es lo que hay. Y con todos sus pros, sus contras y particularidades, yo os puedo hablar de las que hay en España, pero cada jurisdicción tendrá sus particularidades, ¿no? Y luego tengamos en cuenta que en toda la Unión Europea es obligatorio que los Estados miembros den una posibilidad de acudir a la segunda instancia, es decir, de revisar esas sentencias de primera instancia. Con lo cual, ni siquiera esta primera sentencia nos va a dar seguridad jurídica. Vamos a tener que acudir a la segunda o a una tercera incluso. Y todavía van a aumentar estos tiempos de espera. Yo creo que Adrián, corrígeme si tú no lo ves así o dame tu opinión, ¿no? Creo que los tiempos de espera son una de las problemáticas de la judicialización en España. Sí, a ver, indiscutiblemente, por mi experiencia, es que en los casos en los que estoy de perito, no en los que estoy de mediador, pero estamos hablando de cuando van rápido de años. Por lo menos desde que se presenta la demanda, primero desde que te pasa la cuestión que tienes hasta que se presenta la demanda, ahí ya pasa bastante tiempo. Y con qué carga y con qué incertidumbre y con qué ánimo vive la persona que tiene esa situación delicada y tiene que ir a juicio con el abogado, con el tal, con los papeles, pim, pim, pam, pam. De ahí hasta que se suele poner fecha de juicio entre 1 y 2 años. Y yo tengo casos este año, he declarado en 2 juicios que yo hice mi informe hace 11 años. O sea que, que hay situaciones en las que van a pasar 11 Madre. años hasta que haya una fecha de juicio. O sea que eso es de locos. Pues fíjate. O sea que eso es un hecho. Por lo menos eso es mi experiencia. Eso es así. Y menos de 1 o 2 años no te los va a quitar nadie y puede la cosa alargarse sin apelación a 11 años. Que como entres en apelaciones, historias y tal, ya ni te cuento. Sí. A ver, el tiempo es variable, pero sin duda es una de las incomodidades o problemáticas que tenemos a la hora de judicializar, sobre todo en España, ¿eh? Yo otras jurisdicciones no las conozco también, pero en España, sin duda. Luego, el tema de los gastos, el tema de las costas. Eh, una de las partes, por regla general, una de las partes va a tener que asumir costas. O bien, si el juez no determina en favor de nadie estas costas, el juez al final va a tomar esa decisión de forma discrecional, es decir, bajo su propio criterio, puede darnos la razón y no tiene por qué darnos las costas. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Sí que es lo habitual, pero no es necesario ni eh, digamos, va directamente relacionado. No lo es, no lo es. ¿De acuerdo? Con lo cual, nosotros como mínimo vamos a tener que soportar unas costas, al menos a adelantarle a nuestro abogado y a nuestro procurador. No vamos a meternos en qué es esta figura del procurador,
que solo existe en España y que tanto llama la atención a los extranjeros, pero sí que van a generar unos gastos, aparte de peritos, aparte de tasas judiciales, aparte de... es decir, pleitear en España no es barato y no es rápido, tengámoslo en cuenta. Luego, otra cuestión es la incertidumbre. En una primera instancia vamos a tener un plazo, luego comentamos plazos, pero vamos a tener un plazo donde vamos a tener una incertidumbre. ¿Qué pasará? No lo sabemos, no lo sabemos. Estamos tirando una absoluta moneda al aire. Pueden pasar muchas cosas, cuestiones procesales, cuestiones de fondo, cuestiones que se nos escapan totalmente, sobre todo como, pues bueno, como interesados, ¿no? Ya no digo tanto a los abogados, pero sí a los interesados. Y luego, evidentemente, hay un coste de oportunidad, que eso es una de las cuestiones por las cuales recomiendo esos métodos de solución alternativa en la mayoría de casos. Nos vamos a un coste de oportunidad, es decir, no vamos a poder trabajar probablemente con la parte contraria. Se nos bloquea esa posibilidad. Se nos bloquea esa posibilidad. Ni invertir el dinero que vamos a necesitar en Playtea en otras inversiones que podamos necesitar también o en otras cuestiones. Sí, no sé cómo lo vas viendo tú, Adrián. Sí, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que sí que yo soy quizás demasiado optimista a veces, ¿no? Por naturaleza, y no comparto contigo el punto de vista de que la ley 1/2005 va a ser bueno, va a ser algo parecido, bueno, que va a ser un trámite. Aquí va a depender mucho de cómo funcionen los jueces y de qué vayan a pedir los jueces, efectivamente, pero me gusta pensar a mí en esta ley como un cambio de paradigma. Ahora, digamos, en cuanto yo tengo un conflicto, lo primero que hago, digamos, mi primera opción es abogado, demanda, juicio. ¿Vale? Esto es un cambio de paradigma para que justo el ir a juicio sea la última de las opciones y que antes yo me haya asegurado de que he agotado todas las vías y que he intentado resolver esto de las mejores de las maneras. Sí que efectivamente, en un momento dado que yo necesito pues eso, un proveedor que me ha dejado colgado, una mercancía que no me ha llegado, una mercancía que me ha llegado en malas condiciones y que no me están dando el apoyo o el servicio que yo necesito, me están fastidiando. Ahí, en ese momento de secuestro emocional, efectivamente, pum, pues nada, voy a querer ir con la caballería contra la otra parte, ¿vale? Pero si efectivamente, como propone la ley, yo me dejo asesorar por alguien que me pueda acompañar en ese estado emocional mío a poder gestionar esto de otra manera y a poder intentar llegar a un acuerdo con la otra parte, yo creo que eso puede funcionar. Y ahí es donde estamos con las distintas MASC, esos métodos adecuados de solución de controversias, para poder hacer eso antes de ir con la caballería. Hay todo un debate sobre si la ley habla de métodos adecuados, ¿qué pasa? Que los procedimientos judiciales no son adecuados o alternativos, ¿eh? ¿Cuál es el Ujú. adjetivo a esa adecuados o alternativos? Pero bueno, más Sí, allá de sí, estas cuestiones, sí que al final tú tienes tu opinión y esa es la riqueza de ahí, deriva la claro. riqueza de estas propias jornadas, ¿no? Yo realmente no quiero incidir demasiado en porque no creo en que esta ley vaya a ser exitosa, pero sí que te diré que desde el año 2016 en familia, en lo que es la Comunidad Autónoma de Cataluña, es obligatorio acudir a una mediación. Entonces, si vamos a las estadísticas, veremos que muchas de estas mediaciones realmente se cumplen sobre el papel, pero al final acabamos yendo pues bueno, a un procedimiento judicial. Y esto Sí. Bueno, a ver, es que claro, los temas de familia son delicados, porque ahí sí que las emociones están muy, sí, muy, muy, muy a flor de piel y efectivamente es que una mediación no es la solución a todo, ¿vale? Y ahí, en teoría de conflictos, hay algo que se llama la madurez del conflicto. Entonces, si el conflicto no está maduro, no tiene ningún sentido ir a mediación. Entonces, si yo estoy
pues súper dolido, hecho polvo y tal igual, porque mi marido me ha hecho una puñeta, la puñeta me ha dejado aquí colgado con los niños, se ha ido con la vecina, se ha ido con tal, y encima se ha llevado el dinero y se ha llevado tal, pues claro, yo en esas condiciones ni mediación ni leches, ¿vale? Pero una vez que ese conflicto se ha podido, digamos, bajar el suflé, ha pasado el tiempo, y ya cada una de las personas ha rehecho su vida y la cosa ha cambiado igual, sí que desde ahí tiene sentido mm, renegociar los acuerdos, etcétera, etcétera, con un proceso de mediación en vez de a través de los abogados. En fin, pero bueno, esto da para mucho. Y Sí, estamos hablando de familia cuando realmente aquí lo que interesa es el sector marítimo. Y yo creo que con el tema, con los empresarios y con las empresas, que realmente lo que interesa es poner en marcha y que el negocio funcione. Digamos que ahí sí que, en mi experiencia, la inmensa mayoría de empresarios sí que son capaces de aparcar esas emociones que te pueden secuestrar en un momento para tener una visión más amplia y ver el bien y el futuro de su empresa, ahí sí que veo yo mucha potencialidad y en mi experiencia la inmensa mayoría de casos de mediación con temas empresariales y con temas náuticos y marítimos han tenido un éxito tremendo. sí, sí, además veo que uno de los problemas que nos da la judicialización son las incertidumbres y al empresario le gusta la certidumbre, aunque tenga que gastar más, pero saber lo que voy a gastar y qué partida tengo que destinar y cuánto va a tardar y cuándo lo voy a solucionar. Este tipo de cuestiones que tampoco no podemos decir que cualquier método alternativo o adecuado, según interpretemos estas siglas, vaya a darnos el 100% de esta fecha, lo tendrás solucionado, este va a ser el resultado y todo va a salir perfectamente como en una película de Walt Disney, sino que evidentemente vamos a tener también problemas, ¿no? Y dificultades y vamos a tener que, al fin y al cabo, lidiar con ellas. Pero sí que veo que todo este desgaste emocional se reduce, la incertidumbre se reduce y muchas veces el desgaste y los costos se reducen. Con lo cual, también lo veo interesante. También lo veo interesante. No todos los abogados eh, rechazamos lo que son estos métodos. ¿No? Y yo aquí comparto todo lo que has dicho, Felipe, y justo en los casos en los que son mediables, porque que digo, la mediación, bueno, no todos los conflictos son aptos para ir a cada uno de los sistemas adecuados o alternativos de resolución de controversias. No, pero dentro de los que sí que lo son, ahí las posibilidades, vamos, crecen primero, sobre todo si a mí me interesa mantener la relación con ese proveedor, con ese transportista. Yo he tenido follones y tal, y si voy a juicio, la relación se va a deteriorar seguro. Y además no voy a saber los tiempos y efectivamente una mediación, eso va a estar contenido en meses, como mucho. Y los costes también. Y si me voy a juicio, pues lo que hemos dicho, años y como hay apelaciones, historias y tal, pues vete tú a saber. A mí me gustó mucho el ejemplo que pusiste hace poco, que Sí, me pusiste a mí hace poco, sobre cómo una mediación habíamos convertido un momento de crisis en una gran oportunidad de la empresa, ¿no? Y me llamó mucho la atención, cómo no solo no se bloquea totalmente esta posibilidad de hacer un negocio futuro, sino que hacemos un negocio futuro todavía muchísimo mejor. Si quieres que lo comentemos. sí, sí, sí. Esto fue con un abogado maritimista y también mediador de Londres, que estaba bueno, en un congreso que hubo de mediación en Barcelona hace no mucho. Y él les ponía un caso y yo bueno, me tomo la libertad de comentarlo porque es muy, muy relevante. Entonces le vino un caso judicial por una falta de contrato entre una petrolera y una naviera de transporte bueno, propietaria de petroleros, que la empresa petrolífera usaba a esta naviera para su transporte de crudo. Entonces habían
contratado unos fletes para llevar su crudo desde el Mar Rojo hasta, no me acuerdo, desde donde sea, da igual. Entonces, justo entre el periodo en el que ellos contrataron y el que tenía que venir el petrolero a recoger el crudo, bajaron los precios de los fletes, pero de una manera brutal. Y ellos ya tenían contratado el todo y los precios fijos y tal. Entonces ahí hicieron una triquiñuela, digamos, para que cuando llegó el petrolero a buscar el petróleo, dijeron, oye, no, no, aquí os habéis retrasado, no habéis cumplido, tal, pum, rescindimos el contrato. Entonces, claro, esto se judicializó y creo que el importe de lo que se estaba hablando era de alrededor de 1 millón de euros. Bueno, pues este abogado, afortunadamente también mediador, hizo una mediación entre las partes. ¿Y qué pasa? A ver, una empresa petrolífera necesita petroleros y una naviera de petroleros, ¿qué necesita? Pues necesita empresas petrolíferas. Pues bueno, como buenos empresarios y bien asesorados y ayudados por este mediador, se dejaron de historias, aparcaron el tema y firmaron un contrato, gracias a la mediación, un contrato multimillonario de tal magnitud que el 1 millón de euros de la reclamación fue lo de menos. O sea, que eso lo dejaron pasar, pero totalmente. O sea, imagínate si el juicio hubiese sido adelante. Las dos partes habrían salido perdiendo, pero por todos lados. Y gracias a una persona que puede ayudar a esas partes a que reconsideren, a que vean y qué tal, pum, vieron ahí una oportunidad de negocio, pero vamos, y dice, oye, pues que nos estamos peleando por 1 millón de euros, fíjate qué va, si aquí podemos hacer entre los dos muchísimos más millones de euros. Bueno, pues eso es un ejemplo entre muchos otros. Sí. Eh, no, muy interesante el ejemplo y me llamó mucho la atención a la hora de preparar pues, esta sesión, que aunque parezca que pues es evidentemente fluida y parece improvisada, pero sí que pues, tiene un cierto grado de preparación. Y me llamó mucho la atención cuando lo comentábamos. Luego, también aquellos datos de justicia que te dije del 2023, ¿no? Que te estuve comentando, te dije, mira, en España hay 5 millones de asuntos ahora mismo en diferentes fases judiciales, en diferentes juzgados, 5 millones de asuntos. Em, el número de casos que se han resuelto en 2024 respecto a 2023, pues prácticamente es un 14% menos. Tenemos 5.000 jueces, 5.635 jueces en plantilla y más o menos unos 9 meses de espera en primera instancia y 6 meses de media de espera en segunda instancia. Digo de media, sobre todo porque hay procedimientos que son muy rápidos. Por ejemplo, los procedimientos de ley de segunda oportunidad, los procedimientos de eh, pues, declaraciones de incapacitados, de procedimientos monitorios, todos estos procedimientos bajan la estadística. Eh, yo muchas veces me encuentro con unos plazos larguísimos, larguísimos. Y, y luego, pues bueno, alternativamente a ir a juicio, ¿qué tenemos? Pues básicamente tenemos tres fórmulas esenciales, ¿no? Como es el arbitraje, como es la negociación y como es la mediación, ¿vale? No sé si quieres comentar cada una de estas, Adrián, si te... Sí, 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 con mucho gusto. A ver, la, la- la negociación aquí es un poco es eso, es cuando las partes por ellas mismas, bueno, cogen y se ponen a tratar de resolver por ellas mismas la controversia o el tema que tienen entre ellos en cuestión. Y si no es por ellas mismas, bueno, algo que hacen también mucho los abogados es también los propios abogados, entre ellos hacen una negociación para ver y tratar de resolver la cuestión, por supuesto, antes de ir a juicio, porque, a ver, los abogados saben del tema y saben que, aunque sea su negocio, por lo menos la inmensa mayoría de los que yo conozco saben que ir a juicio es peor que si pueden llegar a un acuerdo negociado con la otra parte. Entonces, desde ahí, también en mi experiencia, los abogados hacen una labor muy, muy importante intentando, pues eso, aproximar posiciones y poder llegar a algún sitio. Eso es la negociación.
Luego está el arbitraje. El arbitraje es, con otras palabras, es un juicio privado, ¿vale? Está, en vez de un juez, está un árbitro, al que se le llama, en vez de llamársele juez, se le llama árbitro. ¿Qué ventajas tiene el arbitraje? Primero, que el árbitro lo eligen las partes. Entonces, si bien yo voy a los juzgados y el juez que me va a tocar posiblemente no sepa ni lo que es un barco, ni lo que es el transporte, no tenga ni idea del tema que a mí me ocupa, sí que porque el juez sabe de leyes, pero no sabe de, pues depende, los hay que ya tienen mucha experiencia y hay algunos casos aislados que sí que saben, igual van a saber de nuestro tema, pero la inmensa mayoría no van a saber. Entonces, en arbitraje las partes pueden elegir al árbitro, por tanto puedo elegir a un árbitro que sepa de mi cuestión y eso va a ayudar porque alguien conocedor de la cuestión en liza va a dar una sentencia, un laudo arbitral mejor. Y también al ser privado va a ser más rápido. Diferencias que va a costar más caro. Digamos, hay que pagar a los árbitros, hay que pagar a la corte arbitral, hay que pagar tal, entonces, pero tiene una serie de ventajas importantes. También la confidencialidad, que el juicio es público y el arbitraje es confidencial, es privado. Sí. Puntualizar, Adrián, si me permites un Sí, segundo sí, sí, sí. de continuar, así que me gustaría puntualizar que yo he tenido alguna experiencia no demasiado positiva con arbitrajes. Uh-huh. Eh, arbitraje institucional, ¿eh? Y de hecho el cliente ya me dijo, oye, tú esto me lo habías vendido como que era más rápido y llevamos un año y medio y aquí no se ha movido ni Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Qué Uh-huh. está pasando? Eh, Ojo con esto, ojo con esto porque yo me he pillado los dedos en alguna ocasión. Sí es Uh-huh. cierto que hay muchos tribunales arbitrales y de hecho en España hay decenas de tribunales Sí, sí, hay muchos. decenas. Y en nuestro sector, por lo menos en mi experiencia, esto también lo corroborarás tú, ¿no? El tener en los contratos una cláusula de arbitraje es muy, muy, muy habitual, muy frecuente. Muy común y Sí, sobre muy común. todo los arbitrajes en Londres, Sí. de hecho a diferencia de España, en Reino Unido, únicamente ahí para este tipo de situaciones hay un único colegio arbitral, es decir, hay una única institución y estoy muy de acuerdo en el grado de profesionalidad, de profesionalización que tienen los árbitros, tanto en el extranjero como a nivel nacional. Esto para Uh-huh. mí es un hecho que me aporta seguridad jurídica, que me Uh-huh. aporta tranquilidad de decir, no, es que un juez de lo mercantil va a decidir sobre propiedad intelectual, patentes y marcas, concursos de acreedores, juicio cambiario, transporte. Al final, creo que el árbitro es un especialista en la materia y puede darnos una mayor, Uh-huh. aunque no lo sea en derecho, pero sí que en esa materia técnica puede darnos una solución muchas veces más adecuada. Luego, puntualizar en España, en lo que es el transporte terrestre, si el contrato, que en los contratos de transporte terrestre no se suele incluir ninguna cláusula de sometimiento. Si no se hace una cláusula de sometimiento y la cantidad reclamada o pleiteada es inferior a los 15.000 euros, el arbitraje es obligatorio. Uh-huh. Sí, ¿vale? Y estos son los tribunales arbitrales de transporte. Con lo cual, esta intervención es obligatoria siempre y cuando las cantidades reclamadas sean inferiores de 15.000 euros y las partes no hayan pactado eh, otro método distinto, otra jurisdicción, etcétera. Decir que este laudo no es recurrible y es ejecutable a nivel internacional. Es decir, yo tengo un Uh-huh. laudo que voy a poder ejecutar en cualquier país, ¿vale? Por puntualizar un poco y dar una visión más completa, si te Sí, 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 parece, sí, sí. de lo que es un arbitraje. Y luego te voy a poner el tema de la mediación porque aquí quien mandas eres tú, al final. Uh-huh. El que sabe de mediación eres tú, ¿no? ¿Qué nos Sí, cuentas sí. de la mediación, Adrián? Bueno, a ver, la mediación es digamos, hablando no me gusta la definición, pero sí que la doy porque es corta y se entiende muy bien. Es una negociación asistida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando han fallado, cuando las partes por ellas mismas o sus abogados no han tenido
digamos, la capacidad para llegar a un acuerdo, está el mediador. El mediador lo que hace es acompaña a las partes para que puedan tener esa conversación distinta a la que han tenido, porque todas las conversaciones que han tenido y todo lo que han hecho hasta la fecha no les ha funcionado. Entonces, el mediador es un experto en poder acompañar y poder guiar a las partes para que ellas mismas lleguen a un acuerdo por ellas mismas, por supuesto, pero con la asistencia del mediador. ¿Esto qué grandísimas ventajas tiene? En primer lugar, a ver, la mediación es voluntaria, ¿vale? Así como tú vas a juicio, no tienes más remedio que ir, o si vas a un arbitraje porque tienes esto, eh, lo tienes en una cláusula de, en el contrato, vas y Ujú. una vez que empieza el arbitraje, te comes el arbitraje con patatas. La mediación es voluntaria. Entonces, en cualquier momento puedes dejarlo. Lo bueno que también que la mediación, si tú puedes ir a juicio y entre medias ir a mediación. Dices, ostras, esto no está pintando bien ni tal, ¿por qué no intentamos ir a una mediación? Puedes ir a mediación y para todos los plazos judiciales. Es también la mediación es totalmente confidencial, en contra del juicio. Y la gran baza o la gran, para mí, lo mejor de la mediación es que como son las propias partes las que están llegando por ellas mismas a ver sus necesidades y a llegar por ellas mismas a una solución, la relación entre las partes, si no mejora, que suele mejorar, no empeora. Mientras que si vas a un arbitraje o si la negociación no la están llevando directamente las partes, la está llevando un tercero, normalmente ahí la relación suele empeorar, pero drásticamente. Entonces, desde ahí la mediación tiene, bueno, es esa negociación acompañada del mediador para que las partes por ellas mismas puedan llegar a acuerdos o puedan llegar, aunque sean parciales, porque se puede llegar en mediación. Lo bueno de la mediación es que es un traje a medida. No hay nada obligatorio, así que tú vas a juicio y te comes con patatas lo que diga el juez, pero en mediación, si de, oye, pues tenemos todos estos temas, pues de todos estos 5 temas solo quiero tratar 2, pues bueno, solo se tratan 2. O oye, que me ha salido este nuevo tema, el tema 6 y 7, pues se pueden añadir. ¿Vale? Yo he estado y he estado en mediaciones derivadas de los juzgados, que han derivado un caso judicializado que el juez los invitó a las partes a ir a mediación, que cuando se habla de mediación obligatoria, la mediación es voluntaria. Lo que es obligatorio es ir a la sesión informativa, ¿vale? Para que las partes se informen sobre qué es la mediación y decidan por ellas si quieren ir a mediación o no. Pues ya están, te digo, he mediado yo personalmente casos donde había en el tema judicial había un punto y luego en la mediación han salido del orden de 5 y 6 puntos y se han podido tratar y resolver esos 6 puntos. Que si la cosa hubiese seguido por los juzgados, ¡pum! Primero, vete tú a saber qué dice el juez de ese punto y luego los otros 4 o 5 puntos adicionales, pues otros 4 o 5 demandas, que sin embargo en este caso pum, se resuelve todo de un plumazo y pues bueno, de una manera bastante satisfactoria. Es eso, la flexibilidad, el traje a medida, oye, y que si no funciona, pues siempre tienes la opción de ir a juicio, eso no te lo va a quitar nadie. Y bueno, no sé Muy qué, bien. si me dejaba algo en el tintero, Felipe. No, no, yo la verdad es que creo que es un resumen muy bueno y sobre todo, ¿no? Por las mañanas me hago el desayuno, me exprimo unas naranjas y se me viene a la cabeza el símil que me pusiste también el otro día, ¿no? Que creo que es Sí, muy sí, sí, no, ese es pertinente. un caso típico que muy indicativo del caso anterior, ¿no? De la compañía petrolífera y la naviera, ¿no? Es las dos hermanas que en casa solo hay una naranja y se están peleando por la naranja, ¿no? Claro, si desde ahí, por ellas mismas, las dos se pelean por la naranja, una quiere la naranja, ¿no? Para mí, para ti, para tal. Entonces, si una de las dos se queda con la naranja, pues la otra se va a quedar frustrada sin la naranja y posiblemente la que se quede con la naranja con un sentimiento de culpa porque ha dejado a su hermana sin naranja, etcétera. ¿Vale? Pues si este caso va a mediación, el mediador que hace investigar, indagar en para qué quieren esas naranjas, cuál es la necesidad que hay debajo de la posición. La posición es quiero la naranja, pero ¿qué necesidad hay debajo de eso?
Pues bueno, el mediador va a indagar y va a ver que una de las hermanas lo que quiere es hacerse un zumo con la naranja y la otra de las hermanas lo que está haciendo es un pastel y lo que quiere es la ralladura de la piel para hacer el bizcocho. Entonces, desde ahí, pum, resulta que las dos hermanas pueden llegar a una solución totalmente satisfactoria con esa única naranja, ¿no? Pues bueno, es un caso bueno, muy indicativo, es muy sencillito, pero sí que Y da una idea muy aunque, clara. sí, sí, de lo que es realmente la mediación. Y aunque decidiéramos, cosa que nuestros tribunales no hacen, dar, bueno, podríamos decir que podríamos, podría haber, por ejemplo, un pronunciamiento parcial sobre, te doy un poco de razón a ti y otro poco. No se suele ver mucho, pero se puede ver, ¿eh? Se puede ver de decir, bueno, al final estimo las peticiones, pero solo en parte. Mamá le da media naranja a cada una. Pero es que realmente, y lo estaba pensando el otro día, después de poner que me pusieras el símil, es que realmente, por mucho que le des una naranja, media naranja a cada una, tampoco es una solución tan satisfactoria Claro, como la cantidad de pastel o la cantidad de zumo que podrían haber obtenido con esa naranja compartiéndola las dos, ¿no? efectivamente, efectivamente. Al final es un poco lo que es en teoría de juegos, el juego de suma cero, el ir a juicio es un juego de suma cero, donde uno gana y otro pierde, necesariamente. O lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que los dos pierden, ¿vale? ¿Vale? Pero la mediación no es un paradigma totalmente distinto, es un paradigma ganar-ganar, donde las dos partes salen ganando. Pues aquí es eso, las dos partes una tiene todo el zumo y la otra tiene toda la piel, las dos salen ganando, no es que haya, no, pues venga, media naranja y yo gano en parte y yo pierdo en parte, no, no se trata de hacer concesiones ni de ceder, sino de ver realmente llegar a las necesidades que hay debajo del conflicto y poder atender las necesidades de todas las partes desde una óptica de que todas las partes salgan ganando. Y eso es posible, aunque parezca una utopía, pero es posible. Con los miles de casos de que hay de mediación satisfactorios lo demuestran y lo avalan. Bueno, nosotros de hecho este año intervinimos, yo como abogado, tú como perito, en un caso donde reclamábamos una cantidad muy cuantiosa, muy cuantiosa. Al final conseguimos esta cantidad, eh, si eran, si no recuerdo mal, cerca de, se exigían unos 90.000, conseguimos cerca de 80.000. Oye, un éxito, ¿no? Y el cliente parecía que, que no estaba contento, que no había acabado. Oye, pero si este era tu objetivo, ¿no? Y parecía que ni siquiera esa solución había sido, ni siquiera buena para el que ganó. O sea, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, esto es eso, incluso quedándose con es eso, con casi la naranja entera, al final te quedas, las partes suelen quedar a disgusto, mientras que esto en mediación no ocurre porque la perspectiva y lo que se trata y lo que se ve en mediación al final sale la parte viendo que, ostras, efectivamente esto es lo mejor que yo podía haber hecho y estoy encantado con este acuerdo porque es un acuerdo al que ha llegado él, no es un acuerdo que se le ha sugerido desde fuera, que se le ha dicho, oye, mira, como no hagas esto, la cosa puede ser muchísimo peor y vete tú a saber y tal. En mediación no, son las propias partes las que deciden, las que eligen y dicen, sí, sí, ok, pum, yo llego a estos acuerdos y son las partes y no un tercero. Y esa es la gran diferencia. Cuando yo llego a un acuerdo, yo me siento a gusto porque yo he tomado ese acuerdo y la decisión es mía. Cuando yo hago lo que me dicen, lo que me sugieren o qué tal, la cosa cambia. Y Adrián, te pregunto, ¿es lo mismo entonces una mediación o qué diferencias hay entre una mediación y una negociación? Lo que te digo, la negociación son las dos partes sin esa ayuda negociando por ellas mismas. Y en la mediación son las mismas partes, pero con la ayuda de un experto en temas emocionales, en temas de gestión de conflictos, en mediación, en fin, a fin de cuentas, que en los puntos donde se acaban encallando las partes les va ayudando para que se vayan disolviendo
Y sobre todo la clave, por lo menos desde mi paradigma de la mediación, es en salir de lo que es el iceberg del conflicto. Al final siempre la puntita que sobresale por encima, fuera del agua, es lo que se llama la posición. Pues yo quiero una naranja, no, no, la naranja es mía, no, tal, es la naranja. Pero aquí lo importante, y que es la clave, una de las claves del mediador, es llegar a las necesidades. Porque desde las posiciones jamás voy a poder resolver adecuadamente un conflicto, y es más, normalmente voy a escalar el conflicto. Porque yo quiero la naranja, yo también, entonces no, pues que me diga tal, que yo tengo razón, no, la razón la tengo yo, pum. Desde ahí, poco. Pero si yo bajo y mi necesidad es, ostras, yo tengo una necesidad de, bueno, aunque no sea una necesidad universal, pero para facilitarlo lo voy a decir, mi necesidad es hacerme un zumo, ¿vale? Y la necesidad de la otra hermana es un bizcocho y desde ahí necesito la piel y yo necesito la pulpa, desde ahí voy a poder negociar, ¿vale? Si yo tengo desde ahí, entonces un poco ese es el trabajo. Un gran, un gran mediador conocido internacionalmente que ha mediado en conflictos y en teoría irresolubles con palestinos, israelíes, con serbios, croatas y tal, bueno, metido en 20.000 fregados, Marshall Rosenberg, él decía que una vez identificadas las necesidades reales de todas las partes, en menos de 20 minutos el conflicto está resuelto. Dice, aquí el problema o la dificultad está en identificar las necesidades. Ahí igual nos pasamos días o semanas, ¿vale? Pero una vez identificadas, entonces un poquitín, esa es una de la labor principal desde mi punto de vista del mediador. Ayudar a las partes a que puedan ver e identificar sus necesidades, que estamos en nuestra cultura. No se nos ha educado, no se nos ha enseñado a identificar las necesidades. Estamos en la cabeza y nos quedamos en argumentos y en quién tiene la razón y yo quiero tener la razón y que me den la razón. Y no soy ni consciente, en la inmensa mayoría de los casos, de qué necesidades tengo yo detrás de mis decisiones, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pidiendo. Entonces, una vez que yo pueda ver y bajar a las necesidades, pues, la cosa cambia, pero de una manera radical. Y estas preguntas ni siquiera las hemos ensayado. ¿Dónde queda el ego, Adrián? ¿Qué es el ego y dónde queda el ego? Uf, ¿qué es el ego? No, el ego va a estar presente siempre, el de todos. Pero aquí es donde está, de nuevo, el papel del mediador, y si el mediador es hábil y sabe, va a poder separar y va a poder gestionar los egos de las personas y ayudarlas a que aparquen temporalmente esos egos y que puedan ir e identificar las necesidades, ¿vale? Entonces, ahí en mediación hay sesiones conjuntas donde tienes a las partes entre ellas y hay sesiones individuales. Entonces, una de las labores importantísimas es, antes, por lo menos desde mi punto de vista, antes de poner a las partes de manera conjunta, trabajar de manera individual con cada una de las partes para justo escucharlas profundamente, que eso es una clave tremenda, es importantísimo escuchar a la parte, escuchar cuáles son sus inquietudes, qué es lo que le mueve, qué es lo que hay, cuáles son sus problemas, qué, qué es lo que le está afectando, por qué, cómo le está influyendo toda esta situación y poder identificar las necesidades que hay debajo de todo eso. Entonces, una vez que se ha hecho ese trabajo con las dos partes, ya se está en condiciones de sentar y ya va a haber una conversación totalmente distinta. Entonces, cómo estructuras tú una mediación, Adrián? ¿Cómo es un proceso para ti mediación? ¿Te lo estructuras? Dices, mira, esto lo voy a hacer primero, esto segundo, esto tercero. ¿Cómo es? A ver, depende, aquí como todo, cada maestrillo tiene su librillo. Sí, sí, pero yo quiero saber el Sí, tuyo. sí, bueno, a ver, un poquitín, así a grandes rasgos. No, no, yo no tengo nada que ocultar, al contrario, yo comparto encantadísimo, que es lo que hago. Lo que pasa es que al final esto es como todo. Como decía una persona que a mí cuando lo escuché me fascinó, es Mario San Miguel Montes, me decía, ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. Qué Pues bueno. esto, mediar es muy sencillo, la estructura es muy básica, pero luego ponte y hazlo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el primer punto y a lo que van a derivar y a lo que obliga
la Ley 1/2005 es a ir a una sesión informativa de mediación, ¿vale? Entonces, en esa sesión informativa, que es donde empieza, el mediador le explica a cada una de las partes en qué consiste la mediación, los beneficios de la mediación, etcétera, etcétera. Y digamos, la labor del mediador en esta sesión tan importante es la de generar esa curiosidad o esas ganas mínimas para que la parte diga, pues venga, no sé si tal, si esto me va a ayudar o no, pero voy a probar, ¿vale? Entonces, esa es lo que se llama la sesión informativa. A partir de ahí, si las dos partes acuerdan ir a mediación, porque insisto, es voluntario, lo único a lo que te va a obligar el juez es a la sesión informativa. Entonces, una vez de ahí ya y se inicia la mediación, pues eso, el mediador va a estar trabajando con las partes para entender del conflicto, porque claro, realmente, fíjate, cuando vas a juicio, los verdaderos entendidos del conflicto, los únicos, los que más saben y los que mejor van a poder llegar a cualquier tipo de acuerdo y solución son las partes. El juez no tiene ni puta idea del conflicto, le trae sin cuidado, el juez sabe de leyes y va a interpretar lo que interprete y va a decir, pues bueno, pues pam, 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 tú tal y tú cual, ¿vale? Entonces, en mediación, la primera fase es entender a fondo las partes, ver algo importantísimo que son todas las cuestiones emocionales, que esto en un juicio no se habla, pero claro, estás con una parte puede estar igual, pues eso, totalmente frustrada, o puede estar deprimida, o puede estar abatida, o puede estar con una ansiedad que te cagas, o tal, con un montón de cuestiones que es importante tenerlas en un contexto y no ponerlas al lado y tal, no. ¿Cómo está viviendo esa persona ese proceso y qué es tan importante para esa parte que le está haciendo sentir de esa manera? Ostras, claro, es que tenemos un problema de flujo de caja que no voy a poder pagar las nóminas, que como el cliente no me pague el pago que haya acordado y tal, pues es que, vamos, es que se viene abajo y a ver con qué cara yo hablo a los empleados si no les pago las nóminas, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Todo eso, esas conversaciones que en un juzgado no se van a poder tener jamás, en la mediación salen, porque son importantísimas. Y se habla y se ve, claro, tienes aquí un problema de flujo de caja, tienes una necesidad de que todos tus empleados tengan su sueldo, claro, aquí hay una necesidad financiera brutal, ¿vale? Y la otra parte, oh, claro, es que si no, tal, pum, pum. Entonces, desde ahí se tiene esos trabajos individuales para poder, primero, bajar el suflé, que las partes se puedan, lo que llaman los ingleses, ventilar, el venting, que puedan desahogarse, que puedan sentirse plenamente escuchadas, que puedan decir, ostras, sí, tú has entendido mi problema, tú sabes por lo que estoy pasando. Y desde ahí ¡pum!, se genera ese clima de confianza, ya se relajan, se hemos llegado a la situación, a identificar las necesidades. Yo hago también un trabajo antes de poner a las partes juntas, de ver que la parte sea capaz también de ver a la otra parte, una vez que ya ha bajado el suflé, que la parte está, se ha podido relajar, se ha podido desahogar, se siente totalmente entendida, yo digo, bueno, ¿y cómo crees que está viviendo la otra parte todo este proceso? ¿Vale? También es muy importante el ponerse en la piel del otro. Entonces, una vez hecho todo este proceso, pongo a las partes juntas y desde ahí también las acompaño y las invito a que vean sus necesidades, no las posiciones, sino las necesidades, y desde ahí que tengan a proponer medios y soluciones totalmente innovadoras, alternativas, etcétera, para poder atender las soluciones, las necesidades de ambas partes. Entonces, Entonces, desde ¿las ahí, soluciones habitualmente, las ponen ellos o las sugieres tú? ¿perdona? Las Ellos, soluciones, no, siempre ellos, porque si no estamos un poco en lo mismo, ¿vale? Si yo digo, pues aquí lo que tendríais que hacer igual es esto y esto, y eso, si eso no funciona, entonces dirán, claro, es que lo que tú nos dijiste no ha funcionado, ya la hemos cagado. Aquí la clave está en devolver la responsabilidad, a que las partes asuman la responsabilidad de sus cuestiones y de sus vidas, y que ellas mismas tomen sus decisiones y sean responsables, hagan responsables de los acuerdos a los que llegan. Y si no funciona, pues no pasa nada porque también en mediación, cuando trabajemos los acuerdos, vemos, bueno, y si este acuerdo no funciona o se incumple, ¿cómo queréis funcionar y cómo queréis actuar? ¿Vale? Eso también se ve.
pero el mediador no decide, no dice, así como el juez y el árbitro sí, el mediador no, simplemente acompaña y ayuda. Muy bien. Y luego ya por ir, como última pregunta que te quiero formular, porque vamos a ir sobre todo cerrando la sesión y creo que es una pregunta importante, el tema de las actitudes, la mediación, qué actitud tenemos que tener ante una mediación y sobre todo otra cuestión que es el tema de la comunicación positiva. Yo te he oído a veces, incluso he hecho algún taller contigo de comunicación positiva y no sé si esto también lo insertas dentro de esa amalgama de herramientas que tú tienes a la hora de hacer una mediación. Vale, sí, a ver, yo uso todo, según el caso, todo mi Toda cajón la desastre, artillería, ¿no? mi caja de herramientas, procuro, bueno, uso lo que según va surgiendo en cada momento lo que es necesario. Igual cuando hablas de comunicación positiva, creo que te estás refiriendo No, a, no violenta, a comunicación no violenta. comunicación no violenta, efectivamente, sí. Para mí, digamos, esto es uno de los pilares en mi manera de mediar. Y desde aquí, y básicamente la comunicación no violenta va de esto, de identificar necesidades y hablar desde las necesidades y no desde eh, la cabeza. Y desde, cuando digo desde la cabeza, es desde los juicios, desde las valoraciones, lo que decía antes, ¿no? El separar el hecho objetivo de todas mis interpretaciones. Porque si yo estoy, si las dos partes están diciendo, porque es que tú eres un tal, un cual no sé qué, y me has fastidiado la vida y me has tal, y me has hundido la empresa, no sé cuánto, desde ahí no se va a llegar a ningún lado, al contrario. La otra parte empezará tal y esto será una escalada, pero si una de las partes dice, ostras, es que tengo un problema de flujo de caja que no veas, y es que que llevo 3 meses o 3 semanas sin dormir, porque no sé cómo voy a pagar la nómina de mis empleados, y están tal, y están no sé cómo, esto no es discutible, esto la otra parte lo va a poder escuchar. ¿Vale? Si yo empiezo a decirle lo que yo pienso de él y tal, entonces esto es comunicación no violenta y sí que lo uso. Y comunicación positiva, digamos, aquí hay mucho debate, pero sí que invito a que en la toma de acuerdos, en la elaboración de peticiones, etcétera, que sean todas en positivo, porque estamos habituados a hacer peticiones en negativo. Hay un caso también típico, igual que el de la naranja, ¿no? El de la mujer que quiere que está, porque no le ve ni el pelo a su marido y quiere que el marido pase más tiempo con él y tal, porque el marido está todo el día trabajando, es un workaholic de estos, ¿no? Y le dice al marido, ostras, es que no quiero que estés tanto tiempo en el trabajo. Claro, el marido escucha a la mujer y se apunta a jugar al golf y a clases de golf. Claro, efectivamente, el marido deja de estar más tiempo en el trabajo y hace otra cosa. Pero claro, la mujer tenía que haber hecho, en vez de pedir en negativo, pedir en positivo, ¿no? Tenemos que hacer nuestras peticiones en positivo, que es lo que yo sí quiero. Ostras, oye, que quiero que pasemos más tiempo juntos y más tiempo de calidad. Entonces, en ese caso, el marido igual habría ido también a jugar al golf y habría pasado más tiempo con la mujer, ¿no? Pero bueno, que eso también el efectuar las peticiones en positivo es muy, muy importante. Focalizar lo que sí, pero no solo a la hora de pedir, sino eso también acompaña a las partes a darse cuenta todo lo que sí que hay, porque normalmente también el cerebro funciona así, nos fijamos en lo que no. Hostias, pues que no me has pagado, no me has tal, no me has cual, no me has hecho esto. Siempre, Y digo, siempre, en lo bueno, que no hay. claro, ¿y qué sí que te ha dado ese proveedor o sí que te ha dado ese cliente? Ah, coño, es que llevamos 10 años y en esos 10 años sí, 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 sí. Y entonces nos fijamos en el no este y no nos fijamos en el sí este. Bueno, cositas que también, efectivamente, por eso te digo, herramientas y cosas. Dice Jordi, Adrián, con las tensiones que hay internacionales, guerra, aranceles, alianzas marítimas, cadenas de suministro, ¿qué papel puede tener la mediación? A ver, aquí como todo, yo personalmente ni me atrevo ni puedo meterme a negociar o a mediar según qué conflictos. Pero hace poco me he leído un libro que me ha fascinado de un mediador que ya conozco desde hace muchísimos años, William Ury. William Ury es uno de los artífices del método de negociación de Harvard, es uno de los primeros paradigmas de mediación que hay, digamos, estructurados que hay en Occidente, en nuestro mundo.
y el libro que ha sacado se titula Posible, y va un poco de esto. Y él, claro, es que yo alucino porque él ha mediado en la crisis de los misiles entre Cuba Cuba y Estados Unidos. y Estados Unidos, y ha logrado, pues eso, él y su equipo, que no haya una guerra nuclear. Él ha mediado, también estuvo en los acuerdos de Camp David y tal, y que se resolviesen los problemas entre Egipto e Israel. Él ha mediado algo sorprendente que ahora nosotros estamos viendo parte de las cosas, pero ya hace en la anterior legislatura de Trump, entre Trump y Corea del Norte. Y ha logrado que justo que Trump y el presidente de Corea del Norte se hiciesen amigos entonces. O sea, algo tan inverosímil como eso. Dennis Rodman también lo logró, ¿eh? No sé yo, Dennis Rodman, no sé si sabes quién es. Sí, no, es Ojo, que justo, ojo con es que fue William Murray el que investigó, y como conocía al presidente sabía porque le habían pasado que le gustaba el baloncesto, etcétera, etcétera, y se puso en contacto con Dennis Rodman para que Dennis Rodman les pusiese en contacto con Kim Jong-un y desde ahí poder iniciar las negociaciones de mediación. Y bueno, o sea, que hay que gente que sabe y que logra cosas totalmente inverosímiles. Pero de cómo, pues eso, con maneras totalmente ingeniosas. Gracias a Dennis Rodman, ¡pum! Trump y Kim Jong-un de repente se hacen amigos. O la sea, gente, vimos que Dennis Rodman estaba entre medio, pensando, madre mía, esto va a acabar en una fiesta, seguro. Y, y bueno, al margen de la anécdota, pues nada más, Adrián, hay veces que hay que quedarse con un poco de ganas de más, ¿no? sí, sí, sí. Y Ahí. contigo tengo esa sensación siempre de, mira que es la tercera vez que organizamos algo juntos y siempre mantenemos esa sensación de quedarnos un poco con ganas de seguir. Y para mí ha sido un placer absoluto tenerte, un placer absoluto, Lo, eres un lo gran mismo amigo. digo, Felipe. Es un gusto colaborar contigo y siempre a mandar. He disfrutado muchísimo. Saludamos a Claudia, que también está Claudia, con gracias nosotros. igualmente. Qué bueno que estés Y, por aquí. eh, y a Jordi Well, que también no nos falla, por supuesto a todos los anteriores ponentes, al equipo de International Transport Lawyers. Un saludo. Con esto cerramos las 3 sesiones que hemos hecho durante este mes. Y nada más. Feliz travesía a todos. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a todos los que estéis escuchando esto, que en diferido seguro que sois un montón, y nada, un placer estar aquí con todos vosotros y con los que estáis aquí en vivo y en directo. Y por supuesto a Felipe y a todo el equipo de ITL. Gracias. Gracias.